La principal fábrica de creencias ya no está en la iglesia, sino en uno mismo. Andrés Canteras. Durante los últimos 100 años, se levantaron varias voces y discursos de pensadores que hablaban del advenimiento del futuro. Un futuro sin supersticiones y sin religiones, pero sobre todo un futuro con la instauración de la razón y la ciencia como las ganadoras de la contienda histórica por el destino de la humanidad. Hoy ya llegó ese futuro, e irónicamente, incluso de la propia ciencia han brotado todo tipo de creencias, símbolos y mitos, porque los humanos podemos dotar a lo que sea de propiedades místicas, curativas, purificadoras o reveladoras del camino. Da igual que sean cosas científicas, abstractas, o que ni siquiera existan. Desde ropa y utensilios que haya utilizado alguien famoso, un aniversario de algo importante, o una palabrita como la libertad. A todas estas cosas podemos darles un precio muy elevado. Precio que no siempre se mide en dinero, también en vidas. Ahí está el poderoso poder atómico que cambió al mundo. Si Roma tenía al Papa, Estados Unidos tenía la reacción en cadena. Símbolos como Godzilla o el Dr. Manhattan son retratos de la fascinación, del impacto y el simbolismo que generó este poder. Ahora mismo, la física cuántica y todo lo relacionado a la teoría del caos y la complejidad están generando la misma oleada de reflexiones, creencias, visiones filosóficas, teosofías y hasta de supersticiones. Es difícil hablar de fractales sin que la gente deje volar su imaginación sobre las posibilidades y la belleza del tejido de la realidad. Bien decía Edward Punset que las creencias espirituales, así como las supersticiones, no van a desaparecer, incluso a pesar de que la ciencia avance, porque son una parte central de la forma en que intentamos entender la realidad. No se trata de inteligencia. Es tan simple como que nadie lo sabe todo. Sin importar los postdoctorados que tengamos, siempre habrá algo que no vamos a saber y que puede tener un gran peso en nuestra vida. Y muchas veces no podemos simplemente ignorar todos esos temas que no sabemos solo porque no tengamos una respuesta clara o confiable. Ya saben, preguntas como ¿cómo lidiar con la idea de la muerte? ¿Por qué existe miseria e injusticia en el mundo? ¿Por qué existimos? ¿Por qué a veces siento que todo está conectado? ¿O por qué me fascinan tanto las estrellas? Todas estas preguntas y muchas más han estado entre nosotros desde la noche de los tiempos. Y eso es importante, porque los padres de nuestros padres, nuestros ancestros, construyeron nuestro mundo y el tejido de nuestra realidad con las respuestas que le dieron a esas preguntas, con las respuestas en las que tuvieron fe. Como bien diría el divulgador y psiquiatra Pablo Malo, vivir en un país occidental es vivir en una sociedad completamente saturada de suposiciones y conceptos cristianos, y que por mucho que los bancos de las iglesias estén cada vez más vacíos, Occidente permanece amarrado con firmeza a su pasado cristiano. Incluso nuestra misma falta de religión actual tiene orígenes cristianos. De hecho, ese mito de que la ciencia nos llevaría a la utopía del progreso es técnicamente una parusía, en la que el fin de los tiempos y la salvación no llega con Jesús, sino con la ciencia, la razón y las maravillas tecnológicas. Muchas veces ignoramos esto, incluso en las escuelas, porque la espiritualidad está llena de áreas delicadas que pueden generar reacciones muy negativas y violentas, y también porque no está claro dónde empieza y dónde termina lo divino y lo trascendental para las personas. Cristales, números, formas geométricas, símbolos patrios, cosas, imágenes, momentos con los que incluso los políticos evitan meterse, porque aunque su poder sea muy real y muy institucionalizado, no necesariamente tienen el poder para atacar a lo sagrado. Sí, para las masas, muchas veces los personajes históricos son figuras que, como los dioses de la antigüedad, representan algún concepto, momento o fenómeno. Atacarles es como atacar a esos puntos de la realidad. No puedes simplemente decirle a alguien que su visión del orden universal o del valor de las cosas es erróneo, sin darle a cambio un reemplazo satisfactorio. Es algo que va a salir mal, porque es desagradable aceptar una existencia donde las preguntas más angustiantes no tienen respuestas, y donde sientes que tu existencia no tiene importancia o dirección. Por eso no es ilógico que incluso los científicos tengan sus creencias, sus significados, sus símbolos existenciales. Como decía Carl Sagan, somos el modo para que el universo se conozca a sí mismo. Una frase técnicamente cierta, pero cuyo valor no está en que suena científica, sino en que da un sentido y lugar en el universo a la humanidad y a uno mismo. Es obvio que la necesidad de creer en algo está en todos lados, incluso donde dicen que no está. Y como sabemos, no siempre implica razonamientos tan solemnes y benignos como el de Carl Sagan. No,
Esta necesidad de creer puede tener consecuencias y formas que pueden ser dañinas o deliberadamente falsas o narcisistas. Pensamientos como esa persona merece el peor castigo por no aceptar la verdad definitiva, la verdad en la que yo creo. La ambigüedad de lo que llamamos el espíritu es el espacio perfecto para los peores vicios, porque te permite justificar lo que quieras, desde estafas hasta narcisismo. Cosas como hacer que un trozo de resina que parece un cristal sea vendido como un cuarzo que cura todo, pulseras magnéticas que te dan balance energético y un sinfín de creencias convenientes con las que podemos ignorar, o hacer que otros ignoren lo que queramos, o hacer que otros ignoren lo que queramos. En la era del consumismo y el superindividualismo, tenemos mucha pseudoespiritualidad que delata su superficialidad en que no exige ningún tipo de estudio, cambio, disciplina o compromiso. Por el contrario, son espiritualidades que ofrecen placer, dinero, bajar de peso, salud y hasta tener más éxito empresarial. Sí, así como existe la pseudociencia, que solo por parecer científica convence a muchos, también existe la pseudoespiritualidad, que solo por parecer religiosa o profunda, convence a muchos de cualquier cosa. Es que, ante la decadencia de las religiones y las formas institucionalizadas de las creencias, no solo se han debilitado los dogmas, también se ha debilitado la unión comunal que generaban esas creencias, dejando a todos libres, pero también vulnerables de creer lo que sea. Dios sí, religión no. Una frase que quizá hayas visto rayada en la pared de una ciudad. Es una frase que resume muy bien todo este cambio. Pero la verdad es que para que fuera más descriptiva y más acertada, habría que añadirle congregación tampoco, que cada quien crea lo que quiera. La libertad es buena, pero exige responsabilidad y conciencia. De lo contrario, la libertad se pierde a sí misma entre las inevitables consecuencias de usarla. Que ahora seamos libres de creer en lo que queramos trae el riesgo de hacerlo sin reflexión, a ciegas y con una peligrosa actitud demasiado confiada. Por eso es fácil encontrar gente que cree que no cree en nada. Es una fantasía pedir a las masas que abandonen sus creencias, esperando que eso vaya de algún modo u otro a hacer avanzar a la humanidad hacia el paraíso de la razón. Quítanos las iglesias y crearemos creencias en nuestras habitaciones. Quítanos nuestros dioses antropomórficos y nos maravillaremos con el mundo atómico y cuántico. Quítanos la idea de que un dios nos creó con un propósito y lo buscaremos en los genes o en la complejidad fractal de la realidad. Quítanos la promesa de un paraíso y buscaremos inmortalizarnos en la memoria histórica o en una simulación. Al final, nadie tiene todas las respuestas a todas las preguntas, ni tan siquiera nadie tiene todas las respuestas que necesita. Creer es humano. Solo un hipotético Dios que lo supiera todo no necesitaría ningún tipo de creencia, esperanza o fe. Entonces, no caigamos en la creencia de que somos dioses. Aceptemos nuestra humanidad y tengamos responsabilidad de las consecuencias de esta necesidad de que algo tenga sentido.